Bueno, como les había comentado en la clase anterior, dije, ahora voy a hacer un breve repaso para entrar al tema. Ross-Heidecke es lo que, como dice acá, nos brinda los coeficientes de depreciación para la superficie cubierta edificada, teniendo en cuenta el estado y la antigüedad del inmueble. Este Ross-Heidecke vamos a utilizar solamente cuando nosotros tenemos que saber cuál sería el valor del metro cuadrado de una superficie edificada. ¿A dónde lo podríamos encasillar esto de superficie edificada? Una casa, el departamento, porque para el departamento también vamos a utilizar Ross-Heidecke para saber qué depreciación le hacemos conforme al año y a la antigüedad y al estado. En el caso que tengamos que tasar, por ejemplo, una industria, que tengamos que tasar un galpón, vamos a utilizar Ross-Heidecke en el método también, ¿no es cierto?, cuando hacemos el separativo, que por un lado tasamos, como dije anteriormente, la superficie edificada y por el otro lado la superficie de terreno, sumamos ambos y tenemos el valor total del inmueble a tasar. Bueno, con respecto a la tabla, recuerden que teníamos excelente, muy bueno, bueno, normal, regular, malo, muy malo, demolición, irrecuperable. Hay otra tabla también dando vuelta que había comentado un compañero en la clase anterior, en el cual decía requiere reparaciones sencillas, requiere reparaciones importantes. Bueno, ustedes elegirán cuál tabla utilizar. En realidad es lo mismo, lo único que cambia es que en una dice, por ejemplo, regular, y en el otro va a decir, qué sé yo, requiere reparaciones. Eso va a cambiar, pero ustedes decidirán cuál de las dos van a usar, ¿no? De todas maneras, la metodología a utilizar es la misma, entonces no cambia una u otra. La vida probable, es como dice aquí, es el periodo en el que estimativamente es habitable. Lo que se estima en una casa es de 80 años, de departamentos y galpones, perdón, de departamentos 70 a 75 años y cocheras y galpones 75 años. Si decimos vida probable o decimos vida útil, es exactamente lo mismo. Entonces, las fórmulas a utilizar son estas cuatro. Les recuerdo que quería decir estas siglas para que ustedes, pero aunque, sí, ya había puesto más abajo, pero bueno. La primera fórmula a utilizar es porcentaje de depreciación, que es lo que vamos a tratar de deducir, que es antigüedad por 100 dividido vida probable. La segunda fórmula es la depreciación, que es el valor reposición, que significa BR, o valor a nuevo, que sería el valor del metro cuadrado que nosotros vamos a sacar esos valores de internet, por porcentaje de depreciación dividido 100. Luego es el PN, que significa precio normalizado, que es igual a valor reposición menos depreciación. Es decir, en la depreciación vamos a sacar teniendo en cuenta el resultado de la fórmula 1, el de la fórmula 3 teniendo el resultado de la fórmula 2 y así sucesivamente. Luego, por último, cuando sacamos el valor del metro cuadrado de mi edificación ya, ¿no es cierto?, con las características propias que tiene conforme a la antigüedad y conforme al estado, llegué ahí al valor del metro cuadrado. Entonces el último paso va a ser multiplicar por la superficie cubierta. Decíamos también que con respecto, a ver, vamos al ejemplo. Por ejemplo, Casa Barrio Alberdi, 90 metros cuadrados cubiertos, edificados en 1995, esto lo sacábamos del cedulón de rentas. El estado, sea normal, excelente, muy bueno, vamos a sacar de la inspección ocular, es decir, que es algo muy subjetivo del tasador. Por eso dos tasadores pueden hacer una misma tasación de un mismo inmueble, una tasación sobre un mismo inmueble, y pueden llegar a valores diferentes, porque quizás el criterio de un tasador es poner en el estado de ese inmueble como normal, y quizás para el otro tasador el estado sería bueno.
Entonces, ya poniendo diferentes estados, se lo encasilla, como pueden ver ustedes en la tabla, en diferentes, va a ser diferentes coeficientes, por lo tanto el resultado de final, lógicamente, va a ser diferente. Pero no tan diferente entre uno y otro. Sería muy diferente, por ejemplo, en el caso que yo ponga estado normal y mi colega ponga estado muy malo. Allí sí va a haber mucha diferencia en el valor final, pero yo no creo que entre dos tasadores tengan tan diferente criterio al ver o al hacer la inspección ocular en un inmueble. Uno podría poner muy bueno y el otro bueno, o uno bueno y el otro normal, pero es difícil que uno ponga bueno y el otro se vaya a un extremo diciendo muy malo, por ejemplo, a menos que haya otros intereses, ¿no? La superficie de terreno de 350 metros cuadrados también lo sacamos del cedulón de rentas o el municipal, y los comparables de la zona, obviamente vamos a hacer, al buscar, ¿no es cierto?, los antecedentes, ya sea por internet o haciendo un sondeo en el lugar donde, en las inmediaciones del lugar donde está este inmueble que tengo que tasar, sacando, por ejemplo, números de teléfonos de carteles que digan a la venta o demás, llamando a inmobiliarias de la zona y preguntando, ¿no es cierto?, a cuánto están comercializando esos comparables que yo encuentro. ¿Hasta acá está bien? ¿Estoy siendo clara? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Todo bien, profe. Perfecto. Bien, entonces, decíamos que en este ejemplo, Casa Barrio Alberdi, 90 metros cubiertos, edificados en el año 1995, el estado normal, superficie terreno 350 metros, y según comparables del metro cuadrado de terreno en la zona, es de 2.500 pesos. Es decir, que yo por un lado acá voy a tasar el terreno y por el otro lado voy a tasar la superficie cubierta. Entonces, aplico la fórmula. La primera decíamos que es antigüedad por 100 sobre vida probable. Si es edificado en el año 1995, vamos a restar 2022 menos 1995 y me dice que tiene 27 años este inmueble. Entonces, 27 por 100 dividido 80 me da un resultado que es 37,75. Bien, con este 37,75 voy a entrar a la tabla de Ross-Heideke, al primer casillero, y voy a ir 33,75, o sea que sería ya prácticamente 34, porque se acuerdan que si pasábamos el 50 nos íbamos al número siguiente, y si estaba en el 50 nos quedamos en ese número, pero al ser 33,75 pasamos al próximo número que es 34. El estado era normal, o sea que sería el punto 2,5, entonces el coeficiente sería 29,3. ¿Coinciden conmigo? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces se equivocan, chicos? Por ejemplo, habíamos dicho que la antigüedad era 27 años. Muchos se equivocan y piensan que el primer casillero es la cantidad de años que tiene. No es así. Yo voy a entrar al primer casillero, pero luego que hice esa fórmula matemática, la antigüedad por 100 sobre vida probable. No es que acá este 0, 1, 2, 3, 4 significa los años que tenga el inmueble, ¿sí? Porque por ahí es un error común que suelen cometer y se equivocan con eso. Entonces, decíamos que lo que tengo que tasar correspondía a un coeficiente de 29,03. Perfecto. Entonces, por eso dice acá, según tabla, 29,03. La primera fórmula está resuelta. Vamos a la segunda fórmula resuelta. En realidad, yo que les decía que tenemos que sacar acá, yo sé que tiene 27 años la casa y que tengo que darle un castigo. El quid de la cuestión es saber cuánto le tengo que castigar a la casa o cuánto tengo que depreciar a la casa para poder ser congruente y coherente respecto al estado y los años que tenga la casa, ¿no? Entonces, la segunda fórmula me dice que es valor reposición por porcentaje de depreciación dividido 100. El valor reposición de hoy del metro cuadrado, no sé si ya habrá subido, pero hoy aproximadamente es 84.032.
pesos el metro cuadrado de construcción, ¿no? Eso sería valor reposición o valor a nuevo. Dice por porcentaje de depreciación, es decir, por lo que me dio el coeficiente de la tabla, 29,03 dividido 100. Si quieren ir haciendo conmigo para verificar los números, no hay ningún inconveniente si están con la calculadora al lado. Esta segunda fórmula me da un valor de 24.394 pesos. Eso es lo que yo voy a tener que descontar de los 84.032, que sería el valor del metro cuadrado hoy de valor a nuevo. Ese sería el tercer ejercicio o la tercera fórmula que tengo que aplicar, que es precio normalizado es igual a valor reposición menos depreciación. Es decir, valor reposición 84.032 menos los 24.394 me da un valor de 59.638 pesos. Es decir, que acá en esta fórmula 3 yo llegué al valor del metro cuadrado de mi casa con estas características, que tiene un estado normal y tiene 27 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál va a ser el último paso? Directamente multiplicar los 59.638 por la superficie cubierta, que son 90 metros, y me da un resultado de 5.367.420. Pero acá no terminó mi tasación, porque acá solamente yo llegué al valor de lo edificado, me falta el valor del terreno, porque esa edificación está enclavada en una porción de terreno, y esa porción de terreno también tiene un valor. Y habíamos dicho acá que según los comparables, el valor del metro cuadrado de terreno en la zona era 2.500 pesos. Y decíamos también que la superficie total de terreno eran 350 metros cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar el valor del metro cuadrado de la zona 2.500 por la superficie total, 350 metros, y me da 875.000 pesos valor terreno. Entonces, para saber el valor total del inmueble, voy a sumar lo edificado, 5.367.420, más el valor terreno, 875.000, y me da ahora sí el valor total del mi inmueble de 6.242.420. No sé si les está dando ese resultado, si entendieron. Realmente es muy fácil esta fórmula, ¿no? Y utilizar y también es muy fácil la aplicación de esta tabla de Ross-Heidecke. ¿Qué pasa si acá hubiese dicho, por ejemplo, en mi inmueble a tasar, 90 metros cubiertos edificados en 1995? En el año 2018, 35 metros más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué piensan que tendría que hacer en ese caso? A ver si uno me puede responder. Y fraccionar la fórmula de acuerdo a los metros de mejora que haya. Exacto, sí, en realidad todo lo que hice acá voy a hacer otra vez por segunda vez, pero ya con en lugar de poner 27 años, que es la antigüedad desde 1995, y el otro dijimos que es del año 2017, voy a poner 5 por 100 dividido 80. O sea, voy a repetir toda esta fórmula, me va a dar un resultado, y lo que yo voy a hacer es después sumar ambos valores. Lo edificado en el año 1995 y lo edificado en el año 2017, el resultado, ¿no? Y sumando ambos valores voy a tener el valor total de lo edificado. Después lo voy a sumar al valor terreno y voy a tener el valor total del inmueble. Profe, disculpe, Sí. ¿cómo le va? Hola. En el 2, ¿es depreciación la D por valor relativo? Valor reposición, sí, D es depreciación, es depreciación. igual. Depreciación es igual a valor reposición por porcentaje de depreciación dividido 100. Gracias, profe. No, de nada. Fernanda Menso levantó la mano, dice, ahora recién veo. Sí, una pregunta. ¿Sí? No sé si es pertinente igual.
Usted dijo en el caso de construcciones de distinta edad, si en la misma propiedad hay una construcción que forma parte de la propiedad, pero no está anexada, como por ejemplo un quincho, con un estado de conservación muy distinto al de la casa, ¿también vamos sumando? Sí, también ¿cómo vamos es? sumando. Sí, también vamos sumando. Ujú. También puede Bien. pasar que a lo mejor en planta baja se hizo en 1995 90 metros cuadrados y en el 2017 se hizo con otro tipo de materiales. Entonces ahí el valor reposición va a ser otro. Vamos a suponer que es una casa prefabricada. Vas a averiguar el valor del metro cuadrado de la prefabricada. ¿Me explico? O sea, vos vas a poner el valor de reposición conforme a los materiales de construcción que tengas. Porque pasa eso en la vida real, que no siempre una casa, y sobre todo si se ha edificado en 2 etapas, por ejemplo, o en varias etapas, sea el mismo material de construcción. Quizás de 1995, esta casa, o vamos a suponer que es del año 1980, está hecho de mosaicos. Va a tener un valor, pero quizás la planta alta ya está hecho a lo mejor de pisos de porcelanato, aberturas de aluminio, entonces vamos a poner otro valor de reposición, pero lo vamos a ir haciendo por separado, conforme Profe. a la antigüedad y el estado. Sí. Profe, buenas Sí. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se sigue usando ahí la tabla de LAPA, la que marcaba la calidad y de la calidad y de la construcción? En Una realidad, categoría de muy una buena, construcción de mejor calidad, económica. la vida probable va a ser mayor que una de menor calidad. Ay, no te entiendo la pregunta, discúlpame. Que si se sigue usando la tabla de la vía probable de LAPA, que marcaba una construcción de mejor calidad, va a tener una mayor vida probable que una construcción de menor calidad. Y es muy relativo eso, porque puede ser, en realidad lo que se toma es una sola, 80 años. Por lo general tomas una que aplique a todas. Es lo que se está usando ahora, ¿no? No tanto de que si es de mejor calidad, tanto, porque ya le vas a dar esa característica o ese coeficiente conforme al estado. Porque al de ser mejor calidad le vas a poner estado a lo mejor muy bueno. Entonces ahí ya le estás aplicando ese coeficiente. ¿Me explico? Sí, yo lo entiendo. Pero sí, a ver. Profe, a mí el problema que tengo, claro, el compañero dice Eduardo Lapa, me parece que era Sí, sí, Eduardo sí. Se Lapa. marcaba una calidad de lujo de 90 Exacto. años, muy buena Sí. 80, Y económica tenés, 50, o sea, entre 50 y 90 años se movía. vos tenés La una vida hace probable 90 de una. años que Sí, seguramente tiene mayor vida probable porque está mejor construida hace 90 años que otra. Exactamente. Era así. No, a Independiente mí del el estado de problema, conservación, porque claro, puede ser exacto, una excelente calidad, pero no está bien mantenida. exacto. exacto. Para Eso era mí, Eduardo Lapa. claro, para mí sos más justo, digamos, al ponerle más que la cantidad de vida probable, el estado de conservación que tiene, donde vos Mira. lo vas a encasillar, desde mi punto de vista, ¿no? A mí profe, yo quería hacer una consulta. A mí el problema me pasa cuando se superponen los materiales. No sé si un problema, a lo mejor una tontera lo que voy a decir. Una casa bien mantenida que se hizo en el 70, y no es que hicieron una pieza aparte donde sabemos que toda la construcción es nueva, sino que le han puesto en un sector un piso de porcelanato. Y en ese O le han caso... hecho la cañería sí, nueva claro, del agua. claro. Y revistieron el baño, porque bueno, cuando hace la cañería, revestir baño. En ese caso yo haría, si le pondría, ¿no es cierto?, el año de construcción de la reforma, porque realmente en este caso en particular que vos me estás diciendo que cambiaron la cañería y demás, están cambiando una de las partes estructurales de la casa. O sea que directamente, si la casa se hizo en el 70, supongamos que había piso de mosaico, Sí.
y en el 2005 salió el porcelanato, la gente le puso porcelanato, le arregló el baño y le hizo el baño, pero Sí. el techo no, porque el techo estructuralmente está bien. Ujú. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ponemos 2005 como construcción? ¿O le ponemos un buen estado excelente o algo así y respetamos los años de construcción de la casa? No sé si Y me en- explico. sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo en ese caso le pongo el año de antigüedad del año de la reforma. Yo le pondría 2005, porque realmente los pisos son de porcelanato, o sea, ha cambiado. Está Pero si bien, hay un cambio está bien. estructural, más allá de que fue en el año 1970. Claro, el tema, a mí lo que me preocupa ahí es que, por ejemplo, los techos y los cimientos y cosas estructurales de la casa, más de revestimiento, siguen siendo viejos. Es eso, Sí, la losa de arriba, por más que vos le hagas un mantenimiento, sigue siendo viejo. A eso me refiero, sí, porque el revestimiento es como el embellecimiento, o sea, el sí, maquillaje de la casa, ¿no? sí, 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 Claro, ahí como dice un compañero que será el criterio del tasador. El tema, sí. ¿qué diferencia? Yo creo que ahí lo que podríamos hacer, me parece, hacerla con el año de la reforma, Ujú. del- de, de- de- Del de ese 2005, por ejemplo, que revestimiento, decías, sí. y después de cuando se hizo la casa, con el estado que tiene. Y ver la diferencia de valor ahí que nos da, ¿no? En las mejoras ya intrínsecas, o sea, cuando te cae el valor. Sí, de todas maneras, en el informe de tasación que vos realices, ya sea una tasación particular con mayor lógica va a ser en una tasación judicial, pero una tasación particular vas a hacer las descripciones. Entonces vas a decir, por ejemplo, según cedulón de rentas, edificado en el año, no sé qué, 70. 1970. Pero según la inspección ocular se hizo una reforma y según los dichos del propietario se hizo una reforma. O sea, es como que vos plasmás en esa tasación que vos estás haciendo todos estos detalles que vos estás diciendo. O sea, no es que Bien. por sí vas a poner un valor, vos vas a fundamentar por qué pones un valor. Entonces vas a decir, según renta edificado en tal cosa, pero según inspección ocular reformado en tal año. Entonces allí estás explicando el por qué estás dando valores diferentes. De igual manera, yo lo que decía de sacar dos precios, uno de haciendo en el 2005, supongamos, y la otra del año 70, es para ver uno dónde está parado en el valor de las mejoras, ¿no? Decir, che, sí, pero se me va cercano a una casa nueva, donde, si bien tiene el piso nuevo, tiene también las aberturas de aluminio, Sí, tiene ya otras Y características otras. lo que pasa es que modernas. esos detalles muchas veces hacen al estado o a la categoría de la construcción. Porque vos podés tener una casa antigua que tiene un piso antiguo pero que es de mármol y al margen del desgaste estamos hablando de un material muy noble que le da una calidad o una terminación y tenés una casa más vieja que tiene una estructura más vieja pero tiene pisos de porcelanato que se los pusieron hace 5 años. Entonces, la construcción es antigua, pero las terminaciones son de buena calidad o están en muy buen estado de conservación. No sé si me explico. Sí, en el estado es donde uno va a tratar de plasmar más específicamente, No, más yo allá de ahí la antigüedad. lo que yo entiendo, Fernanda, es que vamos de vuelta, vos me decías piso de mármol, o ahí va a decir, che, el piso de mármol está muy bueno, esto no se consigue, esto tiene un valor adicional que hoy en día es carísimo, y de ese año era muy bueno, ¿entendés? Entonces, ahí le va a dar un realce a una casa de característica, bueno, hay una, no, hay una que quieren seguir avanzando, era una visión, ¿no? Ajá, bueno, perfecto, entonces. ¿Se entendió esto entonces con respecto a cómo utilizar la tabla y cómo utilizar los porcentajes de depreciación? Yo les Tengo repito, una chicos, pregunta, sí, profe, perdón. sí, espérame, digo algo y ya te escucho. Yo Sí, no, profe. no leo los chats porque cuando yo comparto pantalla solamente puedo ver mi pantalla, no los veo a ustedes ni puedo leer los chats, así que si me quieren hacer una pregunta, díganmelo por favor
en voz alta porque no puedo leer los chats. Les aviso eso nada más por ahí si hay alguna pregunta, no es que quiera no responder, pero no puedo, no tengo acceso, digamos, al chat, solamente veo mi pantalla compartida. Sí, escucho. Sí, la pregunta mía era que yo no tuve la clase pasada, no pude estar, pero de estas fórmulas también se saca la superficie del terreno, no hace falta las otras tablas de la Tribunal de Tasación, porque esas sacaban la superficie del terreno, acá es todo junto, digamos. En realidad, ¿O no? yo lo que hice fue, para seguir avanzando en los módulos, yo ya les di como que el valor del metro cuadrado de terreno es 2.500. Lógicamente, si hay algunos comparables que ustedes tienen de terreno, supongamos que puedan obtener 2 comparables o 3, lo ideal sería que ustedes apliquen la fórmula que utilizamos de homogeneización de lotes. Lo que pasa es que yo hice como que ya hice esa homogeneización y que llegué al valor de 2.500 pesos. Porque si no tengo que volver a explicarlo de homogeneización de lotes, entonces no avanzamos. Claro, claro. No, sí, sí, se explica de 10, profe. Claro, lo di como que eso ya está, pero está bien el aporte que vos decís, porque en ese caso, claro, lo ideal sería, si tenés esos lotes de terreno, que saques el valor, como lo aprendimos anteriormente, y allí vos llegues al precio único de la zona o al precio del valor del metro cuadrado de terreno para después multiplicar por tu superficie total de terreno. Pero es como que yo obvié ese tema para seguir avanzando. De 10, gracias, profe. Bueno. ¿Quedó entonces claro esto? ¿Vamos a la tasación de departamentos? ¿Avanzo? Profe, una consulta. Sí. Si en un mismo terreno tenemos la casa principal, o sea, una propiedad y un departamento, ¿lo tasaríamos, ¿lo tasaríamos individualmente? Sí, lo tasaríamos, lo tasaríamos individual, o sea, vos decís es un departamento independiente de la casa. Sí, exacto. Ah, bueno, en ese caso utilizaríamos, pero ya les voy a preparar el PowerPoint y les prometo que el próximo jueves les enseño. Ahí utilizaríamos la ley de Hoffman, que tiene un valor, el terreno dividido en 2, ¿no? Me decís vos. El terreno de adelante va a tener un valor, el metro cuadrado, y el terreno de atrás va a tener otro valor. Con respecto a lo edificado, vas a hacer lo mismo, ya sea en la construcción de adelanto o la construcción de atrás, vas a utilizar el de Ross-Heideck. Lo que va a cambiar es el valor del metro de terreno, porque uno tiene salida a la calle y para la ley de Hoffman, la parte de atrás va a valer menos que la parte de adelante, porque la de atrás no tiene salida directa a la calle. Bien. Pero ya les voy a enseñar por porcentajes. Y sería lo mismo si está la casa principal en el frente del terreno y un galpón en el fondo, porque tengo un caso así de la propiedad y que en el mismo terreno tiene un galpón. No, en ese caso no. En el caso de que utilizarías la ley de Hoffman es que sean 2 inmuebles independientes, pero acá el galpón forma parte de la casa o de la construcción de adelante, no es algo independiente. Entonces, en ese caso, el valor del lote sería igual, ¿no? Pero ahí no dividís entre la parte de adelante y la parte de atrás. Lo que yo haría es valor del lote por un lado, valor de lo edificado de la casa por otro, y el valor del galpón por otro. O sea, yo tendría 3 valores allí. ¿Se entiende? El galpón por un lado, la casa por el otro, y el terreno que, bueno, pertenece, voy a sacar un solo valor de terreno, porque no es independiente. En cambio, en una casa, sí. Que esto pasa, por ejemplo, cuando un padre dice, bueno, dividamos la casa, uno para un hijo, el otro para el otro, o en los que se utiliza mucho ahora, los housing. Vieron que es una entrada principal y después hay 4 casitas más, por ejemplo. En forma, son dúplex que están edificados en forma horizontal. Bueno, el dúplex 1 no va a valer lo mismo que el dúplex 4, más allá de que son las mismas características, va a valer igual con respecto o desde el punto de vista edificado,
pero no desde el punto de vista de terreno, porque cuando más se aleja de la calle, de la parte principal o de la calle, va a ir disminuyendo el valor. Y ahí lo que utilizamos se llama regla norteamericana. Y para que ustedes entiendan, por eso la próxima clase les preparo el PowerPoint, un gráfico para que ustedes puedan entender mejor. Porque les va a venir bien también saber eso, la ley de Hoffman y la regla norteamericana. Bueno, ¿cómo se tasan departamentos? Para la tasación de departamentos se tendrá en cuenta el piso, la ubicación del departamento, la ubicación en planta, las características constructivas y la antigüedad. Y acá sabemos, ¿no es cierto?, que la ubicación del departamento puede ser externo, contrafrente o interno, o frente, contrafrente e interno. Lógicamente el departamento que sea externo, es decir, que tenga con vista a la calle, va a valer más que lo que, sobre todo, que está un departamento ubicado en la parte interna. Porque con respecto a iluminación, ventilación, va a ser mucho menos que con respecto al externo. Entonces, por ende, al usar los coeficientes que vamos a manejar para poder tasar el departamento, ya los coeficientes van a ser otros. Si tengo un departamento externo con respecto al departamento que sea interno. También va a depender en qué piso está ubicado ese departamento. En planta baja va a ser un coeficiente, en el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto piso van a ser diferentes coeficientes. El que mayor coeficientes va a tener según la tabla de departamentos va a ser, por ejemplo, en el piso quinto. Y ustedes podrían decir, ¿por qué no en planta baja, profe, si no se utiliza ascensor, ni se utiliza escaleras, y en el caso que se corte la luz? En realidad lo de planta baja no le dan tanto valor de coeficiente, y después lo vamos a ver en la tabla, porque supuestamente los de planta baja tienen poca luz, poca ventilación, con respecto a uno de un quinto piso. Y también se tendrá en cuenta un departamento que esté en el último piso, que podrían decir, pero bueno, sería también un buen alto grado de coeficiente uno que esté en un último piso. Y tendríamos que ver también, porque si está en el último piso, pero en el último piso de ese edificio está el Zoom, por ejemplo, o hay una pileta, o está la terraza, desde el punto de vista de tranquilidad, en el último piso se pierde un poco. Entonces hay que tener en cuenta también esos detalles, ¿no? Lo mismo que en el caso muchas veces cuando hablamos, y acá algunos pueden diferir conmigo, pero bueno, está bien, cada uno tiene que tener su criterio. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, tengo una casa a la venta, ahora voy a hablar un poquito de casas. Tengo una casa a la venta frente a una central de policía o a una comisaría. ¿A ustedes les parece que eso sería algo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Está bien. Está Negativo bien. oficial. Negativo. Más allá que algunos podrían decir o podrían utilizar como argumento de venta de la seguridad al tener la casa a la venta frente a una comisaría. Pero en realidad la respuesta que ustedes dieron es la correcta, sería negativo. ¿Por qué? Porque por lo general en las comisarías, ¿qué están al frente de la comisaría y utilizan toda la cuadra? Los autos secuestrados, haciéndolo a la estética de la cuadra negativa. Entonces, más allá, repito, que algunos podrían utilizar como argumento de venta, realmente en el fondo yo le daría un pequeño castigo a ese inmueble que está frente a una comisaría, o al inmueble que está al lado de una escuela, también. ¿Por qué? Por el ruido del timbre cada media hora, el ruido de los chicos cuando entran, cuando salen, no habría mucha tranquilidad, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Más allá que algunos también... ¿Sí? Frente a un cementerio. Y también, sí, ahí habría otro tipo Pero ahí no jode nadie. comentarios. No, ahí no, la verdad que no, pero bueno, no sabemos, qué sé yo, hay
cada historia respecto a eso, ¿viste? No sé, pero tampoco sería muy positivo frente a un cementerio, tampoco que tenga la parada de colectivo justo en la casa donde está a la venta, porque podrían, a ver, está bien, pero no tan bien, diría Guido Casca, ¿no? Si bien uno puede decir sí, pero tiene la parada de colectivo allí al frente de la casa. Y no es muy bueno, porque eso significa que hay mucho tránsito, va a haber mucha gente en la parada de colectivo, obstruyendo quizás la entrada y salida de mi vehículo, que yo tenga que entrar a mi cochera, suciedad seguramente, suciedad. Ajá, también en la vereda. Entonces, podrían utilizar como argumento de venta, y sí, lo utilicen, pero realmente no es muy bueno para un inmueble que esté justo ahí una parada de colectivo. Sobre todo también si son varias líneas de colectivo que pasan sobre esa calle, el movimiento que va a tener desde el punto de vista de edilicio, ¿no? Del inmueble, porque tanto movimiento de colectivos que pasan constantemente, va a haber siempre un pequeño movimiento desde el punto de vista que después con el tiempo puede provocar un deterioro al inmueble, o le puede provocar una cierta patología al inmueble. Entonces, no sería muy positivo, y eso lo tendríamos que tener en cuenta como tasador, repito, tener un inmueble donde está una comisaría, que esté allí la parada de colectivo, que esté un colegio, que esté un cementerio, como dijeron, quizás también que esté un kiosco, a menos que ese inmueble sea un local comercial. Allí sería otra la visión, ¿no? Porque un local comercial cerca de una escuela, y sí, puedo poner una librería, una fotocopiadora, y desde ese lado sí va a ser positivo. Tener un kiosco, por ejemplo, también cerca de una escuela sería positivo, o un kiosco en la parada de colectivo también, donde se cargue el Redbus o vender cosas al paso, ¿no es cierto? Entonces, depende del inmueble que yo llegue a tener, va a ser todas estas cosas. Y bueno, ya que el compañero habló del cementerio, vamos a hablar de una florería al frente, ¿no? Como local al frente. Entonces, vamos a ver qué tipo de inmueble es, si es local comercial o un inmueble para uso de vivienda. Vamos a darle una plusvalía o vamos a darle un pequeño castigo por estar cerca de estos elementos que yo nombré, ¿no? Cementerio, escuela. Ahora, ese castigo se lo da uno en forma, digamos, de opinión personal de uno. Sí, no hay una fórmula para decirte tenés que bajar por estar en un cementerio un 20%, o por estar en una escuela, no. Tendrías que va a ser todo conforme al criterio. Lo que pasa es que también es argumento de venta. A ver, ¿qué pasa? Si yo no tengo vehículo y tengo hijos chicos, y la verdad que me va a venir bien tener una casa cerca de la escuela. Claro. En ese caso va a ser positivo. Más allá de los ruidos y demás, yo no tengo vehículo, tengo hijos chicos, bueno, pueden ir solos o los llevo a la escuela, o sea, pero ahí va a ser también la estrategia, hablando acá ya como corredor inmobiliario, ¿no? La estrategia de argumento de venta que utilices para esa en particular. Claro. Muchos hablan de la seguridad con respecto a la comisaría, pero hoy sabemos que lo que menos te da es seguridad tener una casa frente a una comisaría. Pero bueno, me fui a las casas, disculpen, pero bueno, no había hablado del tema y me parecía importante también hacer esa pequeña aclaración. Estábamos hablando de la ubicación de los departamentos dentro del edificio, bueno, por eso yo había empezado a hablar de eso, ahora recuerdo. ¿Por qué en planta baja le vamos a dar un coeficiente menor? No es que le damos nosotros, es la tabla de coeficientes de departamentos que le va a dar un poco menos con respecto, por ejemplo, a uno de un quinto piso, que se entiende que tiene mucha iluminación y ventilación, o así se entiende en la tabla de coeficientes.
¿Qué fórmula vamos a utilizar para el departamento? Otra vez la primera que utilizábamos acá para recién la de Ross-Heidecke. Antigüedad por 100 sobre vida probable. De este resultado va a surgir el coeficiente que vamos a ingresar a la tabla de Ross-Heidecke, y el coeficiente que te da lo vamos a llamar K, mayúscula. Entonces esa va a ser la primera fórmula. Voy a utilizar de nuevo la de Ross-Heidecke. ¿Por qué? Porque los edificios también tienen una antigüedad y tienen un estado. Entonces, conforme a la antigüedad y el estado, es lo que le vamos a dar un pequeño castigo. Después la segunda fórmula que vamos a utilizar es 1 menos K dividido 2. Y acordarse que es por ciento. Ya vamos a hacer un ejemplo concreto y ahí se van a dar cuenta qué quiere decir esto. Entonces, la primera fórmula, repito, es antigüedad por 100 sobre vida probable, que ustedes ya la entienden perfectamente. Ese resultado es lo que te da K mayúscula. ¿Qué es lo que lo vamos a utilizar para la segunda fórmula, que es 1 menos K dividido 2? Luego lo que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes. Los coeficientes que vamos a multiplicar va a ser conforme a las características que tenga ese departamento en sí. Por ejemplo, por ser externo va a tener un coeficiente, por estar en un tercer piso o en un quinto piso va a tener un coeficiente, dependiendo de que es un edificio que tiene ascensor o no tiene ascensor, por ejemplo. Si tiene vista a la plaza va a tener otro coeficiente. Si está en una esquina es otro coeficiente. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar todos esos coeficientes, porque nuestro objetivo va a ser, como en todos los casos anteriores, llegar al valor del metro cuadrado, en este caso de este departamento. ¿Para qué? Para multiplicar por la superficie cubierta total, y ahí voy a saber cuánto vale este departamento. ¿Se entiende hasta ahí? Lógicamente voy a buscar para todos los casos, voy a buscar comparables o antecedentes. ¿Para qué? Para sacar el precio único de la zona. Así que vamos a ir a un ejemplo concreto. A ver. Y les pido por favor que tengan cerca la tabla de coeficientes. Dice coeficiente de departamentos. Así se llama. Y después van a ver que dice coeficientes de ubicación del departamento según el piso, y hay un recuadro donde dice edificios con ascensor. Planta baja 0,90, primer piso 0,96, segundo piso 0,98, tercer piso 1,02. Bueno, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué ubicación del departamento está en ese edificio. Si es edificio sin ascensor, vamos a utilizar la tabla de abajo. Después, los coeficientes de ubicación del departamento en planta, si es acá dice con vista al frente, que sería externo, lo que llamamos comúnmente, con vista a amplio espacio libre de contrafrente, serían los departamentos de contrafrente, y con vista a patios interiores o mínimo contrafrente, es lo que llamamos comúnmente un departamento que está interno. Después dice departamento en esquina y departamento con vista a la plaza. Son diferentes coeficientes. Lo van viendo conmigo, chicos, en la tabla, ¿verdad? Sí, profe. ¿Están? Bueno. Después dice características, coeficientes de características constructivas del edificio. Acá también, conforme a la inspección ocular del inmueble, de ese edificio, nosotros, los peritos, o mejor dicho, los tasadores, vamos a encasillarlo en una construcción económica, estándar, buena sin servicios centrales, buena con servicios centrales o muy buena con servicios centrales. Eso va a ser, obviamente, conforme a la inspección ocular que hagamos. Con respecto a la inspección ocular que hagamos, vamos a ver si está en un primer piso, tercero, también va a surgir, ¿no es cierto?, de la escritura del departamento. Si es un edificio sin ascensor, con ascensor va a ser también de la inspección ocular.
si es externo o interno, si tenemos como vista una plaza o si está en una esquina, todo eso va a ser conforme a la inspección ocular que nosotros hagamos del departamento. Y también vamos a sacar de allí, ¿no es cierto?, la cantidad de metros cubiertos propios que son del departamento. Entonces, si vamos a un ejemplo, departamento ubicado en primer piso, edificio sin ascensor, con vista al frente, categoría estándar, 90 metros cubiertos, tiene un balcón de 20 metros, el estado es muy bueno y tiene una edificación del año 2015. O sea, se edificó este edificio, se construyó en el año 2015. Y según los antecedentes que yo tengo de la zona son un departamento de 120 metros cuadrados que se está comercializando en 5.400.000, otro departamento de 80 metros cuadrados que se está comercializando en 4.900.000 y otro de 100 metros cuadrados que se está comercializando en 6.500.000 pesos. Teniendo todo esto, yo ya estoy en condiciones de poder tasar este departamento. Entonces, decíamos que la primera fórmula es antigüedad por 100 sobre vida probable y decíamos que más o menos los usos y costumbres, la vida probable de un departamento es entre 70 y 75 años, vamos a tomar 70 años acá en este caso en particular, y decimos la antigüedad que tiene son 6 años. Entonces, 6 por 100 dividido 70 me da 8,57. Y decíamos que el estado era muy bueno. Bueno, entonces, si entro con el 8,57 de los coeficientes a la tabla de Ross-Heidecke y me voy al casillero de muy bueno, me dice que el porcentaje de depreciación sería el 4,93. No sé si fueron encontrando eso en la tabla, o si estoy yendo muy rápido. No, está bien. Ahí la Está. buscamos, profe. Bueno, así van entendiendo. 6% dividido 70 me da 8,57 y el estado dijimos que era muy bueno. Para entrar a la tabla se tomaría el 9. No, a ver. No, el 5. Claro, el 5. No, el 9 toma, profe. No, el 9, porque el 9 da 4,9. Ah, perfecto. Ah, Sí, 8,57, Claro, 9. claro, porque Sí, pasamos no de sé por qué 50. dije 5, claro, porque vi 4,93. Sí, tienen razón, 8,57, 9. 4,93, está bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Y acá los invito a que tengan la calculadora a mano. En matemática, si ustedes recuerdan, lo primero que se resolvía era lo que estaba entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? 4,93 dividido 2. Y les doy tiempo para que hagan. Ese 4,93 dividido 2 les da un resultado de 2,465, que yo tomé solamente 2 decimales, por eso están 2,46. ¿Llegaron a ese resultado? Sí, profe. 4,93 dividido 2 le da 2,46. Bueno, siguiendo esa fórmula me dice que es 1 menos el resultado que estaba entre paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 menos 2,46%, ahí le voy a agregar el por ciento, me da 0,9754, que yo volví a tomar únicamente 2 decimales, 0,97. Siempre les tiene que dar un número positivo. El que no hizo por ciento les va a dar un número negativo, o sea, le va a dar menos tanto. Entonces quiere decir que hicieron mal la operación matemática, porque siempre les tiene que dar positivo. Entonces, repito, en este caso en particular van a hacer 1 menos 2,46 y van a aplicar el porcentaje. Y es lo que le va a dar 0,97.
¿Les dio ese resultado? Sí. No me están charlando, ¿no? No me están diciendo sí, no están haciendo la tarea. Sí, profe. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, este porcentaje de 0,97, ¿qué sería? ¿Porcentaje de qué? Depreciación. Exactamente, el porcentaje de depreciación de este departamento. Porque yo apliqué la antigüedad y el estado. Y apliqué la fórmula de Ross-Heidegger, ¿no es cierto? La tabla de Ross-Heidegger. Entonces, eso sería el porcentaje de depreciación. Perfecto, lo dejo a un costadito. Me decía acá que en el tercer paso se multiplican los coeficientes. Es decir, ¿qué serían los coeficientes? Las características de mi departamento que tengo que tasar en cuestión. ¿Cuáles eran las características? Si repasamos, estaba ubicado en el primer piso, edificio sin ascensor, y si vamos a la tabla, ¿cuál sería el coeficiente del primer piso sin ascensor? De 0,97 a 0,98. Exactamente, y allí es a criterio del tasador si va a poner 0,97 o 0,98. Lo mismo que en el tercer piso de sin ascensor dice de 0,85 a 0,90. O sea que según el criterio del tasador va a poner 0,85, 0,87, 0,89 o 0,90. Yo puse el más alto para que todos tengamos un mismo criterio y podamos llegar al mismo resultado, porque si cada uno le pone un coeficiente diferente en este caso, vamos a llegar todos a valores diferentes. En la realidad va a ser eso, ¿no? No se va a tomar el mayor valor, se va a tomar lo que el tasador crea conveniente respecto al coeficiente. Solamente que, repito, en este caso, a modo de ejemplo, tomo el más alto. Entonces, acá está 0,98. Ahí está el primer coeficiente que pongo. ¿Cuál es la otra característica? Con vista al frente, es decir, que es externo. ¿Y por qué es externo? ¿Cuál sería el coeficiente? 1. Bien, acá está 1. Entonces acá ya tengo 0,98 por estar tercer piso sin ascensor. 1 por ser externo. Bien, ¿cuál es la otra característica que tengo? Categoría estándar. Por ser categoría estándar, me dice acá que es de 0,95. 1,04. 1,04. Otra vez, estamos viendo el vaso siempre medio lleno, no hay que ser positivos en la vida. Entonces, 1,04. Ese sería por la categoría estándar. Bien, después, me dice 90 metros cubiertos. Vamos a la segunda hoja de los coeficientes de departamentos y me dice que 1,08. 1,08. A ver si está bien, acá está 1,08. Profe, disculpen, ¿la segunda hoja dónde se fijó? La primera hoja que estábamos hablando de las características constructivas del departamento es la primera hoja de los coeficientes de departamento. En la segunda hoja vas a encontrar coeficientes de superficie propia homogeneizada del departamento. Y tenés desde los 30 metros hasta los 120, con su respectivo coeficiente. ¿Encontraste? Sí, ahora sí. Y después vas a encontrar también normas de homogeneización de superficies propias. Sí, ahora sí. Que ya lo vamos a aplicar también. Acá lo que buscamos es, me decía en los datos de las características de este departamento a tasar, que tiene 90 metros de superficie cubierta. Ya. Por eso el 1,08. Perfecto, gracias, profe. Y el 0,97 era por lo que la depreciación, ¿se acuerdan que sacamos en la primer fórmula que aplicamos? Entonces, en el punto 3 lo que yo puse son todas las características de mi departamento a tasar. Es decir, 0,98 porque está en un tercer piso, porque es externo, por la categoría, por los 90 metros de superficie y por la depreciación. Es decir, que en este caso hay 5 coeficientes, sí.
el orden en el que se multiplican nos altera. No, no importa, no importa, no importa para nada importa. Lo que sí van a tener que tener en cuenta son todas las características, porque vamos a suponer que yo no me di cuenta que es externo, y no pongo el coeficiente del externo, y me va a dar otro coeficiente. Entonces tienen que tener cuidado o atención de poner todos los coeficientes. En este caso solamente hay 5, pero pudo haber pasado que en el departamento que yo tengo que tasar, aparte tenga otras características que van a ser coeficientes que voy a tener que agregar. Por ejemplo, que esté frente a la plaza. Por ejemplo, que esté justo este departamento en una esquina. Entonces voy a ir agregando esos coeficientes. Por ejemplo, que esté frente a la plaza es de 1,05 a 1,010. Y bueno, va a depender, ¿no es cierto?, de la vista que tengamos nosotros hacia la plaza, si le ponemos en 1,05 o 1,010. A lo mejor tenemos vista a la plaza desde el balcón de este departamento, pero a lo mejor tengo un árbol gigante que me tapa todo. Entonces yo no lo pondría 1,10, no le pondría el mayor coeficiente. Bueno, pero eso va a depender del criterio de cada tasador. Es lo que yo siempre digo, ¿no? En tasaciones uno siempre dice que tiene que ser objetiva, pero en realidad es muy subjetivo, porque yo puedo poner con vista a la plaza 1,05 y un colega pone, no, está muy bueno, se ve la plaza, si se llegara a cortar el árbol tendría una mayor vista, y lo pone 1,10, y bueno, obviamente ahí el resultado final va a ser diferente, pero nunca va a ser tan diferente. Entonces, en el... ¿Cómo? Perdón, a lo mejor me perdí de algo, pero esto es para tasar el departamento en la superficie de metros propios que tiene el departamento. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. con todo lo que tiene el edificio también? Para calcularle el valor de ese departamento que sea de uso común, por ejemplo las amenities y demás. Eso, ¿cómo lo calculo eso? Y en ese caso, tenés aquí en las tablas, en la tabla tenés, por ejemplo, balcones cubiertos, balcones con terraza, bauleras y depósitos, dependencias separadas del cuerpo principal, y te da todo un porcentaje, que ya vamos a entender cómo se aplican esos porcentajes, que lo tenés en la tabla, ¿viste? Que dice normas de homogeneización de superficies propias cubiertas. No, sí lo veo. Lo que pasa es que ahora, como se estila tanto el tema de departamentos con un montón de agregados, con un gimnasio, una pileta, no sé, tienen 1000 cosas, un Zoom, etcétera, etcétera, ¿cómo era que lo... Sí, lógicamente son todas plusvalías que le das al departamento tasar. Son todos beneficios que va a tener la persona que esté allí. Claro, y queda a criterio del tasador qué valor agregado le damos. Perfecto. Gracias. Sí, porque acá te da como una franja, por ejemplo, de 30 a 35. Vos elegís desde esa franja qué porcentaje le das. Bien. Bien, muchas gracias. No, de nada. Entonces, en el tercer paso dijimos que lo que tenemos que hacer es multiplicar todos estos coeficientes que son las características propias de ese departamento. Y el valor final que me da es 1,06. Si quieren controlar si está bien o no, no hay problemas. Sería 1,06, repito, la multiplicación de todos los coeficientes de este departamento en cuestión que tengo que tasar, ¿no? Después vamos a los comparables, porque tengo que sacar el precio único de la zona. Y los comparables que yo tenía era uno de 120 metros cuadrados en 5.400.000, 80 metros en 4.900 y 100 metros en 6.500. ¿Cómo sacaba el valor del metro cuadrado del antecedente A? ¿Cómo hacía? El valor dividido los metros. Exactamente, voy a dividir 5.400.000 dividido 120 y allí me va a dar el valor del metro cuadrado de mi antecedente A. Lo mismo voy a hacer con mi antecedente B y mi antecedente C.
¿Qué pasa acá cuando nosotros tasamos un edificio? Acá, chicos, nunca vamos, o lógicamente, nunca vamos a aplicar el método separativo, porque no es que por un lado vamos a tasar el terreno y por el otro lado lo edificado. Acá en el valor edificado ya está inserto de alguna manera tácitamente el valor del terreno. 5.400.000 dividido 120, 4.900.000 dividido 80, y 6.500.000 dividido 100 para saber el valor del metro cuadrado de cada antecedente. Si lo están haciendo, tienen que llegar al antecedente A, que el valor del metro cuadrado es 45.000 pesos, en el antecedente B 61.250 y en el antecedente C 65.000 pesos el valor del metro cuadrado. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que hacíamos esto para sacar el valor homogeneizado en los lotes? Sumábamos los 3 valores de los metros cuadrados de mis antecedentes y los dividíamos por la cantidad de antecedentes, ¿recuerdan? Sí, sacábamos el promedio. Sacábamos el promedio. Entonces, si sumamos los 3 valores de metros cuadrados de mis 3 antecedentes, me da un total de 171.250 pesos. Dividido 3, porque son 3 mis antecedentes, me da un PUS de 57.083. Entonces acá, en los 57.083, llegué al precio único de la zona. Lo que yo tengo que llegar es al valor del metro cuadrado de mi departamento con estas características. Tercer piso sin ascensor, externo, 90 metros cubiertos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ese PUS por el resultado final que me dio la multiplicación de todos los coeficientes. ¿Se acuerdan que me dio 1,06? Entonces voy a multiplicar 57.083, repito, que es el valor del PUS, por 1,06, que es el valor de todos de los coeficientes de mi departamento con sus características propias, y me da un valor de 60.507. Es decir, que en este 60.507 llegué ¿a dónde? ¿A qué llegué? Al valor del metro cuadrado de ese departamento. Exactamente, al valor del metro cuadrado de ese departamento. Entonces, ¿qué va a ser el último paso? Multiplicar por la superficie cubierta, que decíamos que era 90 metros cuadrados. Entonces, 60.507 por 90, vamos a poner acá, metros cuadrados me da 5.445.630. Acá yo hubiese terminado mi tasación supuestamente. ¿Y por qué digo supuestamente? Si vamos a las características, me dice que tiene un balcón de 20 metros. Obviamente este balcón es propio, ¿no? Que es de uso exclusivo del departamento. ¿Le tendríamos que dar una plusvalía o no? Claro. Claro. Entonces ahora vamos a tasar lo que valdría este balcón de 20 metros. No está dentro de los metros de la superficie. No. 90 metros cubiertos y aparte está este balcón de 20 metros. En este caso, ¿no? Que está hecho a propósito para que ustedes aprendan cómo tasar un balcón, que ahora cuando yo les enseñe, es la misma metodología que van a aplicar si tiene una baulera, si tiene un patio, si tiene una terraza, si tiene una galería. Pero bueno, haciendo el ejemplo del balcón, ya van a poder aplicar lo mismo, es otro porcentaje, conforme al cuadro que nos da acá la tabla de coeficientes de departamentos. Por eso les digo, acá hubiese terminado mi tasación, 5.445.630, pero ¿qué pasa? Tiene un balcón de 20 metros. Que tendría el mismo precio del metro cuadrado al que llegamos. No, por eso te dice que el balcón, si vamos y vean por favor la tabla, dice que el balcón tiene dice 30% al lado. Dice, balcones, terrazas incluidas en la superficie del balcón, 30%. ¿Vieron? ¿Lo encontraron en la tabla? ¿En qué hoja está, profe? En la segunda hoja.
La tabla de coeficientes de departamento tiene 2 hojitas. En la primera está la ubicación dentro del edificio, primer piso, segundo, qué categoría es, y en la segunda hoja me dice los porcentajes de la superficie propia del departamento y me dice también los porcentajes de que si tiene un balcón, un jardín, un patio. Balcones, terrazas, incluida la superficie del balcón. 30%, exactamente. Entonces, volvemos al paso anterior. Habíamos llegado que el valor del metro cuadrado de mi departamento, con todas estas características, recuerdan que era 60.507. Entonces, a esos 60.507 yo lo que voy a hacer es multiplicar por el 30%. Y en este caso me da 18.152. Es decir, que yo acá, en este sencillo acto, llegué al valor del metro cuadrado de este balcón, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el valor del metro cuadrado de mi departamento con todas las características antes mencionadas. O sea, un 30% del valor del metro cuadrado del departamento. Del departamento. Que eso se saca de la tabla, por supuesto. O sea, sacamos de la tabla, exactamente. Yo no estoy inventando ningún número, todo estoy sacando acá conforme a la tabla. Es muy exacto esto. Si ustedes hacen 60.507 por el 30%, les da 18.152. Es decir, repito, estos 18.152 es el valor del metro cuadrado de ese balcón que yo tengo. Que como dijimos antes, y ustedes mismos dijeron, es una plusvalía eso, porque es un beneficio que tiene el departamento en sí. Entonces lo que voy a hacer es sacar ese porcentaje del balcón y lo voy a multiplicar por la cantidad de metros que tiene el balcón. Es decir, 18.152 por 20 metros que tiene el balcón, me da un valor total de 363.040. Entonces, ¿cuál va a ser el último paso? Sumar. ¿Se acuerdan al valor total que yo llegué al departamento? Que yo les había dicho que si no tenía el balcón, ahí terminaba mi tasación. Entonces, lo que voy a hacer es sumar al valor de mi departamento que llegué, más el valor del balcón, que son 363.040. Sumado ambos, me da un total de 5.808.670. Y recién acá terminé mi tasación. Le hago una consulta. Esta tasación así, yo la verdad que nunca lo había visto que se dividiera, se separara el balcón del departamento en sí. ¿Se usa así? ¿Es así la tasación? Para mí siempre el departamento vale tanto, ¿no es cierto? Y siempre, nunca vi discriminado, por tener balcón vale tanto, porque, no sé si se entiende lo que digo. Sí, te entiendo. Te entiendo, lo que pasa es que no te olvides que nosotros estamos haciendo una tasación desde el punto de vista judicial y tenemos que ser lo más preciso y tenemos que justificar cómo llegamos a ese valor. Y están de acuerdo conmigo que el balcón es un beneficio que tiene el departamento. Sin duda, pero para la judicial, porque para la comercial no, ¿verdad? No se usa esto, sí. En realidad, si vos me pidieras que yo te tasara esto en forma particular, yo haría este mismo método. Y te diría que el valor es 5.800.670. ¿Qué te agregaría yo desde mi criterio personal, no? Para una venta, te pondría más menos 5%. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hablamos en las primeras clases que esto es una tasación valor real. Una cosa es el valor real, yo les decía, y otra cosa es el valor venal, es decir, el valor de venta.
Vos me podés decir, Ángeles, yo quiero que me tases mi departamento, tiene estas características, que son las que acabamos de nombrar. Yo te voy a decir, mira, el valor real de tu departamento es 5.800.670. Y vos me decís, bueno, vamos a ponerlo a la venta en 6.500.000, por ejemplo. Sí, sí. Profe, sí. Discúlpeme, ¿cómo le va? Paola Paola. le habla. Paola, sí. Respecto al balcón, por una cuestión de, o sea, desde mi lógica, que el balcón al ser metros descubiertos, por eso también es un 30% del valor real del metro cuadrado, porque no es un metro cuadrado cubierto. Sería. Exactamente, sí. Sí, en realidad lo que más se toma acá es que es es como que le estás dando un premio al beneficio extra que tenés de tener un balcón, porque no todos los departamentos tienen balcones, pero que tengas un balcón. Profe, pero una pregunta. Sí. ¿También se puede tomar que en alguna tasación ese balcón se lo puede incorporar a los metros cubiertos del total del departamento? En realidad no tendría razón de ser entonces la tabla esta donde hace la discriminación, por tener un patio, por tener una baulera, por tener un depósito. Le digo porque se me ha presentado alguna vez esta ocasión en donde aparte de los metros, se tomó como los metros del balcón, incorporarlos a los metros del departamento. Por eso le preguntaba la importancia que tiene, ¿no? Sí, sí, podría ser. Quizás porque, no sé, yo creo que no es que no lo tomen como algo soberbia mía, pero yo creo que una vez que ustedes conozcan este método, yo creo que ustedes podrían aplicarlo a esto para ser más exacto en el momento de la tasación que tienen que realizar. Por supuesto. Quizás antes no conocían, entonces lo tomaban todo como todo junto. No, también por una parte picaresca, ¿no? ¿Cómo picaresca? No entiendo. Claro, porque a lo mejor una superficie que no se considera cubierta, la estoy incorporando a una superficie cubierta que es la del balcón, hago una mayor tasación. Ah, sí, sí, desde ese desde punto ese de lado. vista me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Pero profe, ¿qué sucede en el caso de que haya, por ejemplo, un balcón que se cierra y se genera la otra habitación? Ah, sí, la verdad que sí. Hay casos así, sí, tenés razón. Eso se toma como el metro cuadrado cubierto. Claro, exactamente. En ese caso sí. Porque estás haciendo como un ambiente más, estás convirtiendo en un ambiente más. Puede ser ahí un lugar de estudio, quizás, si pones vidrio y cerrás todo, ya no sería balcón, sería un ambiente más. Gracias, profe. No, de nada. Esto sería entonces, la verdad que me parece a mí muy práctico. Yo siempre he aplicado este método, lo conozco de hace muchísimos años, ¿no? Pero siempre he aplicado este método porque me parece que es lo más justo. Y por ahí cuando nos piden hacer una tasación, yo creo que ya les hablé de esto también, por ahí se enojan porque nos dicen, bueno, pero ¿a cuánto lo vendo? Y no sé, depende muchas veces del apuro de la persona. Yo le doy el valor real. Después él me va a decir, a lo mejor me dice, bueno, yo llegué a 5.800.000 y me dice, bueno, ponelo a la venta en 10 millones. Que pasa a veces eso. Y eso es lo que hablábamos también en casos anteriores, de que hay inmobiliarias de que aumentan el valor de la tasación, ¿para qué? Para que le den a ellos el valor de venta. Perdón, para que le den a ellos ese bien, ese inmueble para la venta, sacándole al otro profesional, digamos, que lo que hizo fue hacerle un valor real. Está bien, lo podés vender a 10 millones, lo podés poner a la venta en 10 millones, pero ¿cuánto tiempo lo vas a tener a la venta? Entonces, mi idea o mi criterio, ustedes obviamente pueden tener otro, es darle el valor real a la persona que me pide la estimación de valor. Después ellos le agregarán, por eso yo le pongo más menos 5%, ¿para qué? Como para darle un tope también. Para que no digan, bueno, le agreguemos un 20% de tu valor real. Y bueno, convengamos que en la vida, en la experiencia, digamos, si me dice a mí la persona, yo soy una inmobiliaria, me dice, bueno, lo pongamos a 10 millones,
Y seguramente lo voy a poner, porque el dueño me dice, pongámoslo a 10 millones, lo voy a poner, pero va a tener que tener en cuenta el dueño que se va a estar quemando de alguna manera el departamento, porque vamos a estar poniendo a 10 cuando él sabe que vale 5, 800, es como mucho, ¿no? Y es pérdida de tiempo también para la inmobiliaria, pero bueno, muchas veces lo real es que igual lo tomarían para la venta en 10 millones con tal de tener más productos a la venta. Seamos honestos, eso es lo que pasa. Profe, le quería hacer una consulta. Sí, Nadia. Con respecto al punto 2, donde hicimos, no me dan los números, no me da la cuenta. El resultado que es 0,97. Sí. Eso Mira, no me da, no hay acá forma está de que me dé. discriminado. Acá está discriminado. Pero 4,93 sí te dio, ¿verdad? Hasta ahí estás bien. La primera te dio, Nadia. Sí, bueno, me dio bien. La segunda, toma por favor tu calculadora y hace conmigo 4,93 dividido 2. Sí. Y si querés al resultado pones por 100. Sí. Me da 246,5. Bueno, 1 menos 246,5, porque acordate que es esa la fórmula. 1 menos. Sí. ¿Cuánto te da? Me da menos 245,5. Entonces hay algo que, o tú tenés una calculadora científica. No, profe, tiene que hacer 1 menos 2,46%. Al que hay que dividir por 100 es al 2,46. Claro, con la computadora se hace directamente 1 menos 2,46 al tanto por ciento. Sí, acá siempre surge problemas porque dependen, si tienen una calculadora científica se complica un poquito más, por ahí teniendo una calculadora común o el celular. Sí, con el celular lo estoy haciendo. No es por 100, no es por el número 100, sino es que por ciento. Exacto. Así me Claro, sale es 2,46 dividido, es 1 menos 2,46 dividido 100, el que hay que dividir por 100 es el 2,46. Claro. Hay que dividir por 100 el 2,46 y después restar 1 menos ese número, 0,0. Háganlo directo que es más fácil. Sí, claro, directamente. O sea, para que sea exacto hay que poner 1 menos 2,46 al tanto por ciento. Claro, o el tanto por ciento antes. Sí. A mí con la calculadora financiera no me sale así. Es cierto, sí. 1 menos 2,46 y ahí se aprieta la tecla del tanto por ciento. Y sale 0,97. Sí. Claro, si no es dividir 2,46 dividido 100 y después hacer la resta. Vas a tener que practicar eso para que te dé ese resultado, a ver cómo lo haces. Siempre te tiene que dar positivo. Si te sale uno menos, está mal. Ahí lo pude hacer. Bueno, sí, lo pude hacer. Bueno, tenés que tener en cuenta eso. Fíjate en eso. Pero sí, siempre surge inconvenientes conforme a la calculadora que uno tenga. Dividí primero el 2,46 dividido 100 y después le resté el 1 y ahí me dio. Bueno, listo, entonces acordate que tenés que hacerlo de esa manera. Hay otros que lo hacemos directamente y nos da el resultado. Siempre va a ser 0,90 y algo o 1, y algo, nunca menos tanto, porque ahí quiere decir que están haciendo algo mal. Tomen eso como tips. Bueno, hasta acá llegamos con departamentos, chicos. Así como hicieron el tema del balcón, lo tendrían ustedes que adaptar en el caso que sea un jardín, que tenga una galería, que tenga una dependencia separada del cuerpo principal, y ahí vamos a poner el porcentaje
a criterio del tasador, pero teniendo como parámetro los porcentajes que me da acá la tabla, de 40 a 70, 50, de 30 a 35, pero la metodología es exactamente igual a la del balcón. Vamos a hacer por un lado el departamento y por el otro lado ese beneficio que tenga el departamento o el edificio. PowerPoint lo va a mandar por WhatsApp? Sí, sí, sí. Listo, gracias. Una pregunta. Lo voy a mandar, sí. ¿Qué Voy a mandar, significa? perdón, mando los dos, el de Ross Heideke para que les quede y el de departamento. Les voy a mandar los dos, así les queda como material de estudio, digamos. Yo creo que les va a venir bien. Gracias, profe. Listo. Ángeles, ¿Sí? Milagros te habla. Son las 7:35. Perfecto, bueno. Sí, Profe, sí. una última pregunta. Sí, ¿Qué señor. significa patios y terrazas en forma acumulativa? Y allí la cantidad, puede ser que en un edificio tenga varias terrazas. O vos tengas una terraza que es propia y a su vez una terraza que es del edificio, entonces vas a ir sumando esa cantidad de metros. Acumulativa, por eso dice.